Continúa el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. El gobierno de Jimmy Morales sufrió un revés este domingo cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó al director de Migración que dejara entrar al país a Gillen Osorio, un colombiano que se desempeña como investigador de la Comisión contra la Impunidad allá en Guatemala, un organismo creado por las Naciones Unidas en colaboración con el gobierno de Guatemala. Osorio permaneció aislado durante 25 horas en el aeropuerto de Aurora, de la ciudad de Guatemala, mientras se desarrollaba la pugna entre los poderes. Pero hay nuevos anuncios esta tarde. Aparentemente ya no tiene caso incluso que entren otros miembros de la CICIG porque el trato con Naciones Unidas se suspendió. Michelle Mendoza nos informa en vivo desde Guatemala. Adelante, Michelle. Hola Mario, un gusto saludarte. Me encuentro en el Salón de Banderas dentro del Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala a espera de una conferencia de prensa. Lo que sucedió hace algunos minutos pues se ha causado bastante polémica y molestia, sobre todo en las redes sociales en Guatemala, porque la canciller de Guatemala, Sandra Jover, después de obtener un espacio dentro de Naciones Unidas allá en Nueva York, ha dado por finalizado el convenio que existía vigente desde el año 2006 en cuanto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el apoyo que se le brindaría a las instituciones guatemaltecas en la búsqueda en la lucha contra la corrupción, por así mencionarlo. Pero, Mario, hay que hablar sobre un tema. Si bien es cierto, el Ejecutivo pues ya ha promovido, ya ha notificado, como dijo la canciller Jovel, al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pero aquí en Guatemala hay una situación. El Congreso de la República es ahora quien tiene en sus manos esta decisión, porque aunque se haya anunciado esta decisión del Ejecutivo, ahora es necesario que haya un pleno en el Congreso guatemalteco que busque los votos por parte de estos diputados que dependen de al menos 105 para que de una forma u otra se le pueda poner fin a la CICIG. Es decir, que no está del todo dicho, aunque la canciller haya anunciado esto ante Naciones Unidas, todavía hay un procedimiento legal que se debe cumplir con Guatemala y es precisamente lo que estamos esperando, la respuesta por parte de la Corte de Constitucionalidad, de colectivos, de plataformas, de asociaciones, bufetes que por cierto ya también emitieron una carta a Antonio Guterres de alguna manera respaldando el trabajo de la CICIG y el trabajo de Iván Velázquez. Así es que estamos en puertas de algunas manifestaciones que ya comienzan a convocarse, sobre todo en las redes sociales. Estamos de hecho a punto de mostrarles la llegada del presidente Morales para poder iniciar con esta conferencia de prensa, Mario. Estoy observando que hay bastante movimiento, incluso pues tenemos conocimiento que estará acompañado por su gabinete de gobierno, algunos ministros, y ahora voy a voltear mi cámara, Mario, para que ustedes puedan observar cómo se va a iniciar esta conferencia de prensa con la llegada de los secretarios de Estado, Mario. Estamos contigo, estamos allá. Estamos observando que están ingresando los ministros. Sí, en lo que comienza, Michelle, déjame comentar. Vamos a esperar un momento en lo que se va llenando la sala. Vamos a quedarnos ahí con esta información, por supuesto, por la relevancia que tiene. Hay que decir que a las 3 de la tarde aproximadamente, Naciones Unidas, a través del vocero de Antonio Guterres, del secretario general, estaba diciendo que todavía Naciones Unidas daba el total respaldo a la CICIG y que estaba pidiendo el apoyo necesario al gobierno de Guatemala para que se le permita a los miembros de la CICIG, incluyendo la libertad de que el personal pueda moverse por toda Guatemala, como indica el acuerdo que fue firmado. Eso lo dijo esta tarde Duyaruik, quien es el vocero de Antonio Guterres. Minutos más tarde, digamos una hora más tarde, la Cancillería da una versión, porque allá está la canciller, está en Nueva York reuniéndose con personal de las Naciones Unidas, da la información de que el acuerdo se suspende. Por eso estamos tan pendientes de esta información que se va a dar en este momento por parte del gobierno guatemalteco. ¿Qué es lo que viene ahora con la CICIG, que lleva ya muchos
muchos años trabajando en temas de impunidad y de lucha contra la corrupción. Pues es cosa, como nos decía Michelle Mendoza, no todo está dicho aparentemente, incluso con la declaración de la canciller guatemalteca allá desde Nueva York, que da por concluido este acuerdo, pero parece que no solamente, o es mejor dicho, hace falta mucho más, otros caminos legales que cumplir para que efectivamente esto quede cancelado, el acuerdo con la CICIG, con Naciones Unidas. Michelle. Así es, Mario, y también dentro de esta intervención que tuvieron las autoridades de Naciones Unidas, ellos aclararon y le solicitaron al gobierno del presidente Jimmy Morales que le permitiera el ingreso al resto de funcionarios, porque estamos hablando de que durante 25 horas este funcionario desde el 5 de enero estuvo retenido en el Aeropuerto Internacional Aurora, y fue gracias a la decisión de la Corte de Constitucionalidad y al trabajo que desempeñó el Ministerio Público en resguardar la integridad de este funcionario que él logra salir por la puerta principal del protocolo. Pero ahora la sorpresa se da este lunes. Primero se nos anunció una conferencia de prensa que ya tiene un retraso de poco más de una hora, y el anuncio que tenemos conocimiento que se da por parte de Sandra Jovel directamente desde Nueva York. A continuación, lo que ustedes están viendo es ahora sí la llegada de todos los ministros de Estado, el ministro de Desarrollo, también estoy observando al ministro de Agricultura, al ministro de Economía, al ministro de Salud, estoy también observando que el ministro de Gobernación, quien es, por cierto, uno de los que ha guardado bastante silencio en toda esta situación, en la excesiva movilización de agentes de la Policía Nacional Civil, que fue un pronunciamiento que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, algo que sucedió en los alrededores del aeropuerto este 5 de enero por la noche, el ministro de la Defensa y a las familias afectadas. Hay algo que quiero contarte, Mario. Bueno, pues están anunciando la llegada de familias afectadas. Ok, están anunciando la llegada de familias afectadas. Solo quiero contarte de qué puede tratarse esto, porque en el anuncio que hizo la canciller en Nueva York habló que supuestamente algunos guardias de seguridad de la CICIG en su momento agredieron físicamente a un joven. Esas fueron declaraciones de Sandra Jovel hace algunos minutos, y ahora están anunciando que es probable que estas familias ingresen. Es algo totalmente atípico, sobre todo tomando en cuenta la fuerza y lo delicado que ha sido todo este proceso. Y ahora una conferencia de prensa que se está dando y que está dándole relevancia a lo que ellos dicen son familias afectadas. Bueno, hasta infantes vemos ahí entrar, Michelle, un niño. Sí, es sumamente atípico esto, Mario. Sí, completamente. Es muy atípico este la CICIG fue creada en 2006 y ha llevado a cabo una importante lucha contra la corrupción y la impunidad allá en Guatemala. Diversos presidentes, expresidentes, incluso la vicepresidenta Rosana Valdetti, el expresidente Otto Pérez Molina, todos han pasado por procesos en contra de corrupción, y fue cuando empezó la CICIG a investigar el presunto financiamiento ilícito del actual presidente Jimmy Morales, cuando hay una confrontación abierta. Te dejo, Michelle, porque parece que va a iniciar esta conferencia. Así es, Mario. Está entrando el presidente de la República, Jimmy Morales. Internacional. La República de Guatemala es un Estado soberano e independiente, que goza de los derechos de libertad y de autodeterminación. Nuestra República se fundamenta en el cumplimiento absoluto de la ley, el respeto a la independencia de poderes y al resguardo de la unidad nacional como premisa para garantizar la seguridad nacional. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 140, establece que Guatemala se rige por un gobierno republicano, democrático y representativo, que cada 4 años, a través de elecciones libres y democráticas, la ciudadanía elige a sus autoridades en las cuales se delega la soberanía nacional. Considerando que la conducción de la política exterior es responsabilidad del presidente constitucional de la República
cargo que además tiene la alta responsabilidad de mantener la unidad nacional, cumplir la ley y velar porque ésta se cumpla, considerando que la paz y la seguridad son objetivos propios de las Naciones Unidas, así como son deberes del Estado de Guatemala el mantener la paz y la seguridad nacional, la defensa y la soberanía y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Al pueblo de Guatemala y comunidad internacional hago saber que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en reiteradas ocasiones, promovió ante la Secretaría General de Organización de Naciones Unidas diversas acciones para buscar una solución definitiva a las preocupaciones que oportunamente se presentaron a este organismo internacional sobre el actuar de la CICIG. Que a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno de Guatemala ante la Secretaría General de la ONU, que preside el señor Antonio Guterres, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que luego de transcurridos más de 16 meses, esta Secretaría ha permanecido en silencio y sin interés de buscar soluciones a esta problemática causada por las acciones ilegales de la CICIG, así como sus funcionarios que violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, y que estas violaciones atentan contra la misma Carta de Naciones Unidas, la Constitución Política de la República de Guatemala y el acuerdo de la creación de la CICIG. Que el silencio, pasividad y negativa del secretario general de las Naciones Unidas hacia nuestras peticiones contribuyó en gran manera a una incertidumbre nacional e internacional sobre el actuar de la CICIG, comisión que durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala. Bajo ese contexto, es meritorio recordar e ilustrar de mejor manera al pueblo de Guatemala y comunidad internacional algunos de los casos más emblemáticos de las violaciones de la CICIG en territorio nacional. Pero qué mejor testimonio que la verdad se sepa en voz de los afectados que hoy han decidido compartir con el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional la violación de sus derechos humanos en manos de la CICIG y otras instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, los medios de comunicación, la autodenominada sociedad civil y la misma Organización de las Naciones Unidas. Familia Vidkov, en los últimos años, la CICIG empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia a nivel nacional e internacional por la implementación de una justicia selectiva y parcial. Para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa en Guatemala, la familia Vidkov. La misma Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos de América le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones. Adicionalmente, el senador estadounidense por el estado de Mississippi, Roger Wicker, denunció la posible conexión de la CICIG con la mafia rusa. Quisiera exponerles un video. Nowhere is this contention better supported than the CICIG-backed persecution of the Bitkov family on behalf of the Russian government. Igor and Irina Bitkov built a successful paper mill company. In 2005, a senior officer of the state-owned Serberbank demanded that the Bitkovs sell him a controlling stake in their company. Imagine. An offer the Bitkovs refused. 2 years later, the Bitkovs' 16-year-old daughter, Anastasia, was kidnapped, drugged, raped, and held until the Bitkov family paid a ransom. In April 2008, 3 Russian state banks forced the Bitkovs company into bankruptcy by calling in immediate repayment of nearly $160 million in loans.
Traumatized and threatened with detention and death, the Bitkovs decided to flee Russia. The Bitkovs eventually emigrated to Guatemala after paying a legitimate law firm for Guatemalan passports with new identities for their protection. The Bitkovs settled into a new life blessedly free from Russian harassment and intimidation. The reprieve was short-lived. VTB, one of the Russian banks, collaborated in 2015 with CICIG and the Guatemalan Attorney General to arrest the Bitkovs for passport violations. Detained in appalling conditions, Anastasia was denied medication and had a nervous breakdown. 3-year-old Vladimir was sent to an orphanage for 42 days without contact with his parents or appointed guardians. Eventually freed by court order, Vladimir returned to his family with an upper respiratory infection, conjunctivitis in both eyes, and clear physical and psychological abuse. This is modern-day CICIG in Guatemala. Quisiera invitar a un miembro de la familia Bitkov para que brevemente nos cuente su experiencia. ¿Qué mejor que las personas en su misma voz? Nuestra familia de los migrantes y perseguidos políticos por parte del gobierno ruso, la familia Bitkov, nosotros primero queremos agradecer mucho al señor presidente por la decisión muy valiente que pasó hoy por terminar el acuerdo del trabajo de CICIG en Guatemala. Y podemos explicar en nuestro caso que nuestra familia sufrió mucho por esta institución, Comisión Internacional. Primero, que CICIG participó en la persecución política en territorio guatemalteco cumpliendo órdenes del gobierno ruso. Tenemos ejemplos como habló Roger Wicker, el senador de Estados Unidos, participó mostrando intereses del Banco Ruso Estatal de Putin, el Banco VTB. No tiene nada que ver un supuesto contrato con el banco, con el caso de migración. Sin embargo, sí cumplió casi literalmente los órdenes del gobierno ruso. Y así dice la prensa rusa abiertamente que el banco VTB contrató a CICIG. Tenemos otra prueba que otro banco estatal del gobierno ruso es Gazprombank, que otorgó su mandato a nombre de Alfonso Carrillo, que también está persiguiendo a nuestra familia colaborando con CICIG. Y si esto parece poco, CICIG dice que no somos perseguidos políticos, aunque tenemos todas pruebas de parte de Comisión de Helsinki de Estados Unidos, que es Comisión de Cooperación y Seguridad con Unión Europea. También tenemos varias audiencias de parte del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos que dicen que sí somos perseguidos políticos. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué CICIG rechaza las cosas tan obvias? Porque ellos mismos son parte de esta persecución política. Y aunque esto parecía poco, ellos metieron hasta con nuestro hijo Vladimir, que en aquella época tenía solo 3 años, y CICIG participó presionando a Procuraduría General de la Nación y a jueces para que a nuestro hijo metieron al orfanato, otra vez cumpliendo agenda del Estado ruso. Y cuando nos regresaron a nuestro hijo, él tenía unos graves quebrantos de salud. Y por todo este tiempo, cuando él estaba en el orfanato, le prohibieron cualquier contacto con sus papás, con sus tutores. Él estaba peor que preso.
Él estaba totalmente aislado, sin ninguna explicación, sin entender lo que estaba pasando. Aparte, CICIG participó en otras violaciones muy graves. Es contra nuestra hija Anastasia, porque los informes de NACIF dicen claramente que ella bajo ninguna circunstancia puede ser encarcelada por su estado de salud. Sin embargo, CICIG lo pidió y lo pasó. Y cuando mi hija estaba conmigo en la cárcel, ella pidió peso. Ella estaba sufriendo, su salud empeoró mucho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tan graves violaciones de derechos humanos, de interés superior del niño, de la vida, de salud, de la familia, del debido proceso. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, CICIG participó en el abuso de prisión preventiva, más no solo por toda nuestra familia, pero 3 años y medio. Mi esposo Igor Vitkov estaba preso. ¿Por qué? Porque CICIG pidió 19 años y 14 años de prisión para toda la familia por documentos que fueron emitidos por instituciones gubernamentales. Entonces, tenemos muchas pruebas. Estamos hablando que sí, CICIG abusó su mandato completamente, actuando no contra estructuras paralelas y un crimen organizado, actuando solamente contra una familia de migrantes que somos víctimas de la persecución política y de la red criminal que emite documentos. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos, del debido proceso, y Igor va a ampliar un poco más el tema, cómo CICIG participa en un crimen organizado. En nuestro trámite de obtener documentos en Guatemala participaban 13 funcionarios de alto nivel de Guatemala, incluso Mayra Vélez. Lo que hizo CICIG y FESI desde el inicio del proceso, ellos ocultaron todas las pruebas de la participación de esos funcionarios. ¿Por qué? Porque entre esos funcionarios era Mayra Johanna Vélez López, que directamente firmó residencias permanentes para nuestra familia. Participaron otros funcionarios. Ni uno de esos funcionarios nunca fue investigado por parte de CICIG. Así fue investigada por parte de CICIG. Así CICIG presta impunidad a las estructuras criminales y sabemos que la estructura criminal... Sabemos también que CICIG y FESI están persiguiendo a nosotros, dándonos 47 años de la cárcel, influyendo a los jueces que participaban en nuestro proceso, que violaron todas las leyes de Guatemala. Y esta estructura criminal está protegida por parte de CICIG y FESI. Otra vez felicitaciones por esa decisión de terminar el acuerdo con CICIG y por la soberanía y por la lucha por los derechos humanos, por nuestra familia y todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero no es el único caso. Han habido muertes por el abuso de prisión preventiva y el uso de la prisión como una especie de tortura para ciudadanos guatemaltecos. Pero en palabras de las personas que han sufrido, quiero contar un caso que es el caso del joven Cimeri, que evidenció los atropellos y violaciones de la CICIG a los derechos humanos, y precisamente fue el caso del joven Alfredo Cimeri, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por el personal de la CICIG, provocándole múltiples fracturas graves en su rostro y cráneo. Para sorpresa de todos, la comisión, que dice actuar de manera correcta, nuevamente dejó al descubierto su participación o su forma de hacer justicia. Cuando el señor Iván Velázquez excedió su mandato, tratando de invisibilizar esta brutalidad y en conflicto de intereses,
pidió las grabaciones de video de las cámaras de vigilancia, evidencia que solo el Ministerio Público estaba facultado a realizar. Nos acompaña también hoy miembros de la familia Cimeri, a quien quiero darle el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, señores ministros, público, pueblo de Guatemala, señores de la prensa, nacional, internacional. El caso de mi hijo puede ser que no sea muy relevante. En un torneo de fútbol, inconcebiblemente sufrió daños graves. Hoy se encuentra a mi lado acompañándome, por lo que le doy gracias a Dios, ya que se encontró en alto riesgo de haber perdido su vida. Llegó personal del INASIF al hospital donde declara que sí se encontraba en alto riesgo de perder la vida. No se pudo trasladar a hospitales a Estados Unidos por los daños tan graves y severos que recibió. Fue pateado después de haber sido golpeado en el suelo, como que fuera una pelota de fútbol. Hoy agradezco esta oportunidad. Bueno, es la conferencia de prensa que se está llevando a cabo desde la presidencia de Guatemala, en donde el presidente Jimmy Morales está anunciando la cancelación del acuerdo con la CICIG, de esta comisión en contra de la impunidad en Guatemala, que depende de Naciones Unidas, y donde lanza acusaciones muy serias en contra de este organismo de las Naciones Unidas, que van desde tortura, prisión ilegal contra guatemaltecos y también contra algunos rusos que estaban tramitando su estadía en Guatemala. Dice que la CICIG actuó como parte del crimen organizado, que violó los derechos humanos, que todo esto bajo el silencio y el cobijo del secretario general de las Naciones Unidas. Acusaciones sumamente graves, no solamente contra la CICIG, sino contra las Naciones Unidas, lanza el presidente Jimmy Morales para justificar su decisión de cancelar el acuerdo con la CICIG. Hay que recordar, la CICIG actúa en Guatemala desde 2006 y ha implementado una serie de investigaciones en contra de la corrupción en Guatemala. Ya le decía yo, uno de los tantos casos fue el de La Línea, en donde fue detenida la ex vicepresidenta Rosana Valdetti, el caso de La Red, donde también fue investigado y también llevado a prisión el expresidente Otto Pérez Molina, y actualmente había una investigación en curso precisamente contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento ilícito de su campaña. Todo esto llevó a una pugna primero con la CICIG, también existe actualmente una pugna con el Poder Judicial en Guatemala, y esto es solamente una parte sensible de un nuevo capítulo que se está escribiendo en esta historia. La canciller de Guatemala está en estos momentos en Nueva York, sostuvo a lo largo del día reuniones con personal de las Naciones Unidas en las cuales se habría anunciado ya la decisión del gobierno de Guatemala, y vemos esta conferencia de prensa inusitada, en donde está todo el gabinete presidencial, todo el gabinete de gobierno del presidente Jimmy Morales, y testigos que están siendo llevados a declarar frente a los medios de comunicación, no en un juicio, sino más bien en una especie de montaje mediático para que los medios se enteren de los motivos del presidente del gobierno de Guatemala para suspender los trabajos de la CICIG. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con esto y más aquí en Perspectivas desde